hospitalidad. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and it shows them pearly white. Conducción y dirección, Cristina Castro. Oh, there's a tugboat down, and it's down by the river, don't you know? Where the cement bag drooping on down. Ooh, that seaman is just, it's there for the wait today. Bible gets it. Corresponsal en Europa, Pía Castro Osdemir. Janet Dive, Sweet Tawdry, Miss Lottie Lilia, and Co-conducción, Meme Castro. back in town. I said, look out, old Mike. Álamo Rent a Car, la compañía de alquiler de autos con presencia en todo el mundo que garantiza seguridad y tranquilidad a la hora de organizar tu viaje. Conduce feliz con Álamo. Teléfono 011 5199 0101. Desde el interior 0800 999 3100. alamores@tvmweb.com. Conocer Francia. Salida grupal acompañada desde Buenos Aires. Próxima salida 15 de agosto. Disfrute de un viaje de 24 días en hoteles 4 estrellas y varias comidas incluidas. Un completo recorrido por las diferentes regiones de Francia, comenzando por París, para luego visitar Saint-Michel, Saint-Malo, los castillos del Valle del Loire, Lourdes, Carcassonne, Aix-en-Provence y Niza. Europa es Vexiu con Sintec Tour. Los mejores viajes acompañados. Consulte a su agente de viajes o en Sintec Tour al 011 55 54 70 18. Grupo Vexiu@sintectour.com.ar. www.vexiu-mediosintectour.com.ar. Concertar entrevista previamente. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Les doy la bienvenida de todo corazón. Comienza febrero, ya comenzó. Estamos en nuestro primer programa del mes de febrero y queríamos hacer un homenaje, rendir realmente un sentido y profundo homenaje a la colectividad judía, que tanto nos sigue por otro lado también y que respeto absolutamente. Acá en nuestro programa todas las religiones se aunan, se dan la mano para que mostremos las realidades del mundo. Pero bueno, hoy en un programa muy sentido, en un programa realmente muy especial, muy emotivo. Por eso les anuncio que si se van a quedar en esta hora de programación, van a revivir sucesos muy tristes de nuestra historia. Ustedes saben, el 27 de enero se conmemora todo lo que fue las víctimas del Holocausto en Auschwitz. Nosotros nos vamos a dirigir a Polonia y vamos a hacer toda una recopilación de todos los sucesos que se vivieron ahí, visitando cada uno de los lugares que tienen que ver con la colectividad judía. Nos vamos a trasladar en primera instancia, vamos a ir a todo ese barrio típico judío que se llama Casimiro, por el rey Casimiro. Allí vamos a visitar una de las sinagogas más antiguas, el cementerio, en fin, vamos a estar recorriendo todo ese sector para ubicarnos luego a lo que sería el Museo de Schindler. Vamos a ir a visitarlo y a contarles todos los sucesos que allí se vivieron. Este gran alemán que ayudó tanto a sus empleados de su fábrica de acero para poder salvarlos, a ellos y a sus familiares. Así que vamos a estar haciendo todo ese recorrido para, por último, ya ir a vivir uno de los momentos más intensos y emotivos y tristes que pudimos nosotros vivir en todos estos años de producción. Llegamos a Auschwitz, nos vamos a recorrer toda esa zona
tan desgarradora y tan triste y tan, ¿cómo les digo? Es imposible, digamos, no sufrir cuando uno está en ese ambiente imbuido de tanta pena y que se siente. Les aseguro que uno camina por esas barracas y siente todavía el dolor profundo que se vivieron entre esas paredes. Y luego desde Auschwitz nos vamos a trasladar 3 kilómetros y vamos a ir al otro campo de concentración llamado Birkenau. En Birkenau fue, digamos, ya la parte más intensa de la masacre. Allí murieron más de 1,5 millones de personas. Está todo, digamos, representado con las vías, con los vagones, en fin, es una cosa que yo quiero mostrarles a ustedes lo que es revivir esto para no olvidar. No debemos olvidar lo que ocurrió esos años trágicos y que no se vuelva a repetir. Así que la UNESCO, ustedes saben que en el 2005 declaró este día especial para conmemorar esta masacre, el Holocausto judío. Así que amigos, por último, ya por fin vamos a llegar a Varsovia. Estando en Varsovia, claro, tenemos que visitar el Museo Polin. Allí sí, también muy interesante porque vamos a comprender paso a paso todos los acontecimientos a lo largo de cuando empezara la persecución, cómo fueron los sucesos, qué actividades sociales o cómo se vivían en esos momentos para que se desencadenara esto, el famoso gueto de Varsovia. Todo va a estar muy bien reflejado en este programa. Entonces, amigos, revivir la historia para no olvidar. Este es el mensaje que les dejo y ahora sí comenzamos con el programa absolutamente desde Polonia. Bienvenidos. Vamos ahora rumbo al distrito Casimiro, uno de los principales centros de religión judía, donde cultura y aprendizaje están a la orden del día desde el siglo XV. Actualmente constituye un gran complejo de arquitectura histórica restaurada. Y llegamos al barrio judío, pero primero les quiero presentar a Magdalena. Ella es nuestra guía en español. Y Magdalena, no saben todo lo que tiene para contarnos, muchísima historia hay para conocer de esta ciudad que es bellísima. La verdad que qué placer, Magdalena, vivir en una ciudad con tanto encanto, ¿eh? Sí, me encanta. Sí, muy lindo. Sí. Bueno, y llegamos a quizás uno de los barrios más lindos de Cracovia, al barrio judío. Contame dónde estamos, porque sé que estamos en la parte antigua del barrio. Sí, estamos en la parte más antigua del barrio judío y esta calle funcionaba como la plaza de mercado de Cracovia, pues era el centro cultural, administrativo y religioso para los judíos. Una calle se ubicaban hasta 4 sinagogas, pues algo muy excepcional en Europa. Ahora podemos ver solo 3 de ellas, de estas sinagogas, pero aún funcionan. Y esta calle se llama calle Szeroka, que significa ancha, porque era la más grande. La más ancha, que era donde estaba el mercado, sí. Claro. Así como en el casco antiguo tenemos la plaza del mercado. Sí. Exactamente. ¿Y cuál es la historia? ¿Por qué es tan importante y tan reconocido este barrio judío? Pues hace unos años que es muy popular la historia de judíos. Sabemos que todos los judíos que vivían aquí ya no viven, fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, la cuarta parte de los habitantes de Cracovia eran los judíos. O sea que Polonia era el país con más habitantes judíos de toda Europa, sí, al empezar la Segunda Guerra. Sí, era 3 millones de judíos, porque aquí tenían muy buenos derechos. Aquí podían vivir sin problemas y Cracovia era el centro cultural para los judíos.
pues por eso había tantos. Pero en este barrio también funcionaban los cristianos en el mismo tiempo. Por supuesto que convivían pacíficamente, había unos problemas, pero generalmente funcionaban muy bien y los reyes de Polonia siempre trataban bien a los judíos. Pues los judíos de otros países que ya no podían vivir ahí, como de España o de Praga, venían para vivir aquí. Uno cuando llega a Polonia se tiene que acostumbrar un poquito a los nombres porque son complicados de pronunciar y de leer sobre todo. El barrio judío lleva el nombre de Kazimierz, ¿lo dije bien? El barrio judío es la parte de la ciudad que se llama Kazimierz. Okay. Y el nombre de la ciudad proviene del rey Casimiro, Kazimierz en polaco. Pero la ciudad Kazimierz no es solo el barrio judío, pero también es la parte cristiana. Hay, por ejemplo, aquí se puede ver unas iglesias antiguas, medievales, góticas, que son muy, muy bonitas, pero son iglesias católicas. Perfecto. Entonces, en la época antigua, esto no formaba parte de Cracovia, era una ciudad. Era una ciudad independiente de Cracovia. Cracovia era solo lo que conocemos como casco antiguo, pues la plaza de mercado y lo que está cerca. Esto funcionaba como otra ciudad, ciudad de Kazimierz. Hasta el año 1800 funcionaban como ciudades independientes con sus propios ayuntamientos. Increíble, cuánta historia. Es impresionante la cantidad de turistas. Miren, nos rodean desde grupos de estudiantes y también encontramos los famosos tours gratis, ¿no? En español, gratis, ¿no? En inglés, en español. Que se juntan aquí, que es una muy buena opción también para conocer la historia y recorrer esta ciudad, que es preciosa. La cantidad de estudiantes que hay me impresiona. ¿Cuántas universidades tienen aquí? 11. Hay 11 escuelas superiores, sí. ¿Y por qué la eligen tanto? Quizás porque es más económica que otras ciudades europeas. No, es porque hace mucho, es la ciudad de Cracovia, era la primera a donde teníamos la universidad y pues esta costumbre funciona desde el siglo XIV, desde entonces. Impresionante. Bueno, ¿vamos a recorrer el barrio judío? Sí, claro. ¿Se quedan ahí? ¿Nos acompañan? Placer, amigos, es pasear por estas plazas, por este barrio, por esta antigüedad y por toda esta historia que conmueve. Así que ahora vamos a ingresar todos juntos a dar toda una vuelta por este sitio, a ver todas sus sinagogas y a conocer un poco de este mundo donde 3 millones de almas judías vivían acá. Aquí en el barrio judío nació Elena Rubinstein, de la famosa marca de cosméticos, que fundó luego en Australia y que finalmente se mudó a Estados Unidos, donde falleció en 1965. Encontramos 3 sinagogas, hay 2 que ya no funcionan y esta que está activa, la sinagoga Remu, que vamos a entrar ahora. Y llegamos a una de las pocas sinagogas activas que hay en el barrio judío. Sí. ¿Cómo es el nombre? Se llama la sinagoga nueva, porque es la más nueva que la antigua, o sinagoga de Remu. Remu es nombre de un famoso rabino, famoso en Europa, que vivía en el siglo XVI. Perfecto. Y era también el hijo del fundador de esta sinagoga, porque era una sinagoga privada, fundada por un rico judío.
muy chiquita. Es muy chiquita. Sí. Y ahí vemos que es donde se guarda La torre, sí, pues esto se llama Aranjacodes, que siempre está muy ornamentado, muy bonito, y dentro se guarda la torre, pues la parte antigua de la Biblia. y aquí es donde se hace. Donde se lee la torre durante ceremonias, esto se llama Bima. Es una parte tradicional. Esto es la sinagoga que es ortodoxa, porque hay otra que también funciona, pero es sinagoga de judíos progresistas que se asimilaban con los cristianos. Pues esto funciona un poquito diferente. Esta es ortodoxa. Y fue recientemente renovada porque vemos que está completamente... hace unas semanas que el techo fue renovado. Pero generalmente durante la Segunda Guerra Mundial fue destruida porque los nazis aquí hicieron un almacén, pues destruyeron todo lo que estaba dentro, y robaron todas las cosas antiguas que estaban dentro. Cuánta historia. Gracias. Al visitar el cementerio, nos invade un profundo y melancólico sentimiento. Estamos en el antiguo cementerio judío que funcionó desde el año 1500 al 1800. Vemos esta costumbre de dejar piedras sobre las tumbas, una costumbre que los judíos arrastran desde su éxodo, en ese viaje que hicieron desde Egipto hasta llegar a Jerusalén, donde en el desierto, cuando alguien fallecía, dejaban las piedras sobre los cuerpos para protegerlos de los animales. Esa tradición sigue vigente, por eso vemos piedras siempre arriba de estas lápidas, en estas tumbas, y además aquí se encuentra la tumba del rabino Remu junto a su familia. La vamos a ver ahí cercada junto a un árbol. Cuánta concentración, cuánto amor, cuánta dedicación y cuánto ensimismamiento hay acá. Y uno lo nota caminando entre estas tumbas y ve las piedras. En lugar de flores ponen piedras. Y acá vemos otro muro, llamado también el Muro de los Lamentos. Acá en Cracovia, cuando entraron los nazis, destruyeron absolutamente todo el cementerio y estos son los restos de las lápidas que han hecho este muro. Por eso le dicen el Muro de los Lamentos de Cracovia. Caminar por el barrio de Kazimierz, centro histórico de los judíos en Cracovia, con sus murallas del siglo XIV, es comenzar a emprender una marcha que nos llevará a descubrir, con angustia y muchos interrogantes, algunos de los pasajes más tristes y oscuros de la historia reciente. Nuestra primera visita es al Museo de Oskar Schindler, la famosa fábrica que se hiciera conocida en la película La lista de Schindler. Sabemos que muchas imágenes captadas van a generar controversia, pero consideramos que los pueblos que no tienen memoria no tienen futuro. Desde aquí vamos a mostrarles hechos reales que sucedieron en Cracovia durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas alemanas forzaron a los judíos polacos a vivir recluidos en un gueto. Y ya estamos con
conociendo este museo que relata la historia de la ocupación nazi entre 1939 y 1945. Y en esta primera parada vemos cómo vivía la gente acá en Cracovia, cristianos y judíos que convivían armoniosamente. Y acá el verano de 1939, antes de que comenzara todo, los niños judíos, los católicos, todos en una convivencia armoniosa. Y acá ya vemos cuando empieza la guerra y los nazis llegan a Polonia el 6 de septiembre de 1939. Y acá empezamos a ver los panfletos que pegaron en la ciudad los alemanes otorgándose nuevos derechos aquí en Cracovia. Y vean ustedes flameando la bandera alemana desde lo que es el castillo de Babel. Acá estaban izando la bandera, increíble. Y vean acá el monumento que vimos hoy en la mañana también, de Ladislao Jagellón, totalmente destruido, y esta es parte original. Esto marcaba la fecha en que los judíos tenían que correrse de su barrio y moverse oficialmente al gueto. Aquí en este museo vamos a poder vivenciar un periodo de la vida de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó de morir durante el Holocausto a más de 1000 judíos polacos, empleándolos como trabajadores de sus fábricas. Todos los hechos aquí mostrados transcurrieron en esta ciudad de Cracovia. Cuando los alemanes comienzan a perder la guerra, Gott recibe la orden de enviar a los judíos de Plaszow hacia Auschwitz. Es entonces cuando Schindler les pide llevarse a sus trabajadores a una nueva fábrica de municiones, a su localidad natal de Brunlitz. Así es como redactan las listas de Schindler, en las que figuran los nombres de 850 empleados, quienes viajaron a la nueva factoría y de esa manera escaparon de morir en los campos de concentración de Auschwitz. Y ahora sí llegamos a la oficina de Oskar Schindler, la verdadera oficina, y estas eran las joyas que realizaban aquí en la fábrica. No son las originales, pero este tipo de trabajo era el que se hacía aquí en la fábrica de Oskar Schindler. Y ahora vamos a ingresar a un sitio representativo que figuran todos los nombres de los que Schindler pudo salvar. Son 1050 nada más. Comparativamente no es mucho, pero era la condición que debían ser familiares de sus empleados o sus propios empleados. Otras personas no pudo salvar por esa razón. El Talmud dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. Acá vemos
escuchamos a quien fuera el Papa Juan Pablo II, Wojtyła, cuando trabajaba en las canteras. Él era muy joven en esa época y lo llevaban a trabajar en las canteras. Ahí lo vemos. Porque no tan solo los judíos eran forzados a trabajar, sino los propios polacos tenían que hacer trabajos forzados. Vean ustedes qué sensación, el martilleo permanente, el alambre de púas, es tremendo. Estar acá, les aseguro que es revivir la historia, te desgarra el corazón, pero esto es historia. Años, 4 meses y 12 días duró la ocupación alemana en Cracovia. Vamos a sellar. El 18 de enero de 1945 terminaba la ocupación alemana, pero comenzaba la ocupación rusa. La vida tiene sentido mientras uno pueda salvar una vida. Oscar Schindler. Otro de los lugares que hay que visitar en el distrito de Podgorce es la Plaza Bohaterov. Aquí encontramos el auténtico gueto judío de Cracovia, que fuera creado por el régimen nazi el 3 de marzo de 1941. Este era el lugar donde los nazis seleccionaban a los judíos que iban a ser transportados a los campos de exterminio de Belzec y Auschwitz-Birkenau. En el año 2005, la plaza fue remodelada y hoy está presidida por esculturas de sillas, un homenaje de Roman Polanski para recordar a los judíos que tuvieron que irse de sus casas con sus pertenencias a cuestas. En el número 18 de la plaza se encuentra la farmacia Bajo el Águila, propiedad de Tadeusz Pankiewicz, el único polaco que vivió permanentemente en el gueto y ayudó a los judíos facilitándole escondite. Conocer Grecia y Turquía. Salida grupal acompañada desde Buenos Aires. Próxima salida 15 de septiembre. Disfrute de un viaje de 21 días en hoteles 4 estrellas y varias comidas incluidas. Comenzaremos por Turquía visitando la fascinante Estambul, Capadocia, alojándonos en un hotel cueva, Konya, Pamukkale y Kusadasi, con embarcación en un crucero de 6 días por las islas griegas, visitando Creta, Santorini, Mykonos y Milos. Finalizaremos en Atenas con una estadía de 4 noches. Europa es Vexiu con Sintectour, los mejores viajes acompañados. Consulte a su agente de viajes o en Sintectour al 011 55 54 70 18. Grupo Vexiu@sintectour.com.ar, www.vexiu-mediosintectour.com.ar. Concertar entrevista previamente. Turismo y hospitalidad. 31 años junto a ustedes, conociendo las bellezas del mundo. 31 años de pasión por los viajes. Los mejores datos, consejos, experiencias y sorteos de viajes, encontralos en @muyviajera. Seguinos en Instagram para enterarte de todas las novedades y ganarte excelentes premios. Debemos transitar 70 kilómetros desde Cracovia para llegar a Auschwitz, una población cercana a Katowice, en la confluencia de los ríos Vístula y Sola, en la Alta Silesia.
Amigos Auschwitz, acá hoy hemos llegado a este ex campo de concentración y verdaderamente venimos con un sentimiento de congoja, pero espero que ustedes puedan entender lo que significa llevarles estas imágenes, comprender la historia, saber que la ocupación nazi acá en Polonia ha dejado esto para que veamos verdaderamente lo que fueron esos años de martirio, de dolor, de tristeza. En fin, no se puede describir lo que significa entrar acá, estar en este campo de concentración. Y fíjense ustedes lo que nos recibe. Esta traducción sería: el trabajo hace libre. Vamos a tratar entonces de conocer, de transmitirles a ustedes el gran dolor, el tremendo sufrimiento que se vivieron acá en esos años malditos, en esos años negros de ocupación nazi. Así que entremos juntos y verdaderamente uno siente tanta congoja y tanta emoción al ingresar acá que quiero que ustedes compartan lo que fue esta parte de la historia nefasta del mundo. Esta región había sido cedida a Polonia y en 1940 tenía unos 1.400 habitantes, la mitad de ellos judíos. En consecuencia, Auschwitz fue concebido como un campo de tránsito para someter a la población polaca, que debía ser utilizada como mano de obra semiesclava. El 14 de junio de 1940 fue cuando llega el primer transporte con los primeros prisioneros políticos que eran polacos, no necesariamente judíos. Acá vemos la cocina, aquellos son los dormitorios de 2 pisos, este era el lugar de los guardias y luego allí tenían toda la parte de administración y producción. ¿Por qué eligieron Auschwitz, esta ciudad aquí en Polonia? Porque tenía muy buena comunicación. Comenzamos nuestro recorrido en Auschwitz I, fue el primero de los campos de concentración porque en este lugar de Auschwitz se llama a todo el complejo. Está Auschwitz I, que es donde estamos ahora, luego está Auschwitz II, Birkenau, que queda a 3 kilómetros de aquí, y estos 2 complejos son los que se pueden visitar con la entrada al museo, que cuesta 11 euros. Luego hay un tercer campo, Auschwitz III, que no está abierto a la visita. Durante los años de funcionamiento del campo, cerca de 700 prisioneros intentaron escapar, de los cuales solo 300 lo lograron. El número total de muertes producidas en Auschwitz está todavía en debate, pero se estima que entre 1 millón y 1.500.000 personas fueron exterminadas aquí. Y ya estamos dentro de estos complejos que eran los dormitorios de los prisioneros y que hoy se utilizan para que los visitantes comprendan un poco qué fue lo que sucedió en este terrible lugar. Muchos de estos dormitorios hoy funcionan como exposiciones. La primera parte está dedicada a los prisioneros políticos y luego la segunda parte de la visita está dedicada ya a lo que fue el campo de exterminio. En esta foto de 1944 vemos el momento de los segundos de la vida y de la muerte. Acá se hacía la selección, dividían a la gente y algunos médicos oficiales de la SS
elegían a dedo quién iba a trabajar al campo de concentración y quién iba a ir directamente a la cámara de gas. En las fotos no se pueden ver quizás las caras de terror porque, claro, no se sabían que estos finalmente iban a ser campos de exterminio. Consideraban y creían que iba a ser simplemente un campo de fuerza, de trabajo de fuerza, y tampoco se imaginaban aquellos judíos o gitanos que vivían en Hungría, en Francia, que iban a tener que viajar miles de kilómetros para terminar muriendo aquí. Podemos ver cómo era el camino hacia la muerte. Y acá podemos ver las latas vacías donde dentro estaba el pesticida que utilizaban para asesinar a todas las víctimas aquí, el ciclón B. Venía en forma de piedras que ellos dejaban en el piso y que una vez con temperatura mayor a 26 grados se evaporaba y mataba, y tardaban entre 15 y 20 minutos en morir. De ninguna manera eran muertes repentinas. Dejamos el primer pabellón y en el segundo pabellón aquí están guardados todas las pertenencias de las víctimas que traían consigo cuando ingresaban aquí, ilusamente creyendo que venían a trabajar sin saber que los iba a esperar la muerte. Primero, cuando llegaban, dormían así en un piso de paja, luego en colchones realizados con bolsas de arpillera y finalmente en las camas cuchetas. Y en estas fotos vemos los prisioneros que murieron en el campo por otras circunstancias, ¿no? En la cámara de gas, aquellos que fueron directamente a la cámara de gas, no había registro alguno, ni siquiera fotografías, y acá vemos nombre, apellido, nacionalidad, año de nacimiento, año en el que llegaron al campo y año en el que murieron, muchos de ellos principalmente por malnutrición. Y acá vemos las celdas de castigo, eran celdas de castigo de pie, donde pasaban de 1 a 4 noches, 4 personas en este cubículo minúsculo, y el castigo podía ser cualquier cosa, desde que faltara un botón en sus chaquetas. Acá en esta celda vemos el homenaje que se le hace al padre Kolbe, quien se ofreció, dio su lugar, se ofreció en lugar de un prisionero. Estuvo 14 días ayunando y luego lo mataron con una inyección, y el prisionero al que él sustituyó sobrevivió del campo. Detrás de esos árboles vemos los techos de una casa. Ahí es donde vivía el primer comandante de Auschwitz, que luego fue sentenciado por sus crímenes y colgado aquí en 1947. Y hacia el final de este recorrido por Auschwitz I llegamos al lugar más trágico, al crematorio.
el único que había aquí en Auschwitz I. Luego en Auschwitz-Birkenau había hasta 4 crematorios, de los cuales no queda nada. Y recordemos que este campo se instaló aquí porque antes era un cuartel militar y este crematorio se hizo sobre la base del depósito de municiones. Kilómetros separan Auschwitz I de Auschwitz-Birkenau, conocido como Auschwitz II. Este fue el campo de concentración más grande, fue la expansión de Auschwitz I, con capacidad para 100.000 personas, un dolor inmenso, la mayor masacre, el mayor asesinato de gente ocurrió aquí. Vamos a ingresar para poder ver desde la torre de vigilancia cómo era la extensión de este campo de exterminio nazi tremendo aquí en Birkenau. Estamos en la torre de vigilancia del campo de concentración Auschwitz-Birkenau. Desde acá se puede tener una vista de todo lo que sucedía en este campo tremendo, con una capacidad para 100.000 personas. Vemos de aquel lado las barracas que fueron realizadas con los ladrillos de las casas de los propios polacos del pueblo de Birkenau, que está muy cerquita de acá, que es el que le da nombre al campo. Y en esas barracas estaban las mujeres con los niños. Luego por aquí también podemos ver las vías del tren por donde ingresaban los prisioneros, y en aquellas ya hacia la izquierda vemos con formas más de establo donde residían los hombres. Este campo fue construido en 1941 como una ampliación de Auschwitz I, y en este lugar fue donde se hizo la mayor masacre. A finales de enero de 1945, finalmente, el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau fue liberado, con 7.500 personas sobrevivientes, y gracias a ellos podemos hoy conocer un poco sus relatos, cómo fueron sus días. Hay muchos libros que se escribieron al respecto y algunos de ellos los podemos conseguir en la librería aquí, a la salida del campo. La UNESCO declaró a los campos de concentración de Auschwitz I y Auschwitz-Birkenau Patrimonio de la Humanidad en 1979, como uno de los lugares de mayor simbolismo del Holocausto o Shoah. Hemos llegado nuevamente a la capital de Polonia, a la estupenda Varsovia, con su fascinante centro urbano y sus increíbles historias que nos revelan secretos nuevos. Acá estamos otra vez para seguir recordando sus sonidos, emociones y sensaciones. Vamos a recorrer esta metrópoli verde y moderna, con su casco antiguo, reliquia de valor incalculable, incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Desde el Museo de la Historia de los Judíos Polacos, Polin, volvemos a revivir los entretelones de un pasado reciente, a sentir de cerca los sucesos que hicieron de los polacos un ejemplo de tenacidad, de garra, de perseverancia y constancia.
Vamos ahora en busca del Museo Polin, que nos cuenta la historia de 1000 años de los judíos polacos. Al llegar nos recibe una estructura posmoderna en vidrio, cobre y hormigón, diseñado por los arquitectos finlandeses Rainer Malamäki e Imari Ladelma. El Museo Polin se encuentra ubicado en lo que era el antiguo gueto de Varsovia. Fue inaugurado el 19 de abril de 2013, pero la exposición central del museo se inauguró en octubre de 2014. Miro este edificio y uno se conmueve porque, claro, es un diseño que nos habla de esta tremenda grieta en el Mar Rojo para cuando fue la salida de los judíos. Y acá en Varsovia realmente han tomado este museo como un verdadero concepto de la vida del judío. Me impresionó también al descender y ver ese tremendo monumento dedicado a todo este ir hacia las cámaras de gas, como si uno interpreta un poco el cuadro, digamos, las imágenes, se va a dar cuenta el tremendo dolor que encerraba ese avance. Y vemos a un niño que, inconsciente de lo que va a suceder, mira como no sabiendo lo que está pasando. Pero todo es así, es conmovedor porque, bueno, yo lo que quiero es hacerles, digamos, al ingresar a este museo, una diferenciación con respecto a lo que vimos desde Auschwitz. Se toma otro concepto de lo que fue la vida en Polonia, en todo este sector que ahora se llama Murano y que fue totalmente destruido. Esto era el gueto donde fue absolutamente bombardeado, porque eran 800 las personas que se sublevaron en el gueto. Vamos a ingresar, vamos a tratar de ver un poquito cómo transcurrían sus días y luego esta masacre, que comenzó todo en 1942, cuando los alemanes decidieron finalmente el exterminio. Vamos a descubrir, mientras caminamos por sus modernos interiores, una exposición narrativa multimedia sobre la comunidad judía que floreció en Polonia durante 1000 años hasta el Holocausto. Como museo de la vida, Polin se relaciona con el presente y se abre al futuro. Una institución educativa y cultural que estimula el diálogo con un espíritu de comprensión y respeto mutuo. El bosque describe la historia de cómo, huyendo de la persecución en Europa occidental, los judíos llegaron a Polonia y durante los próximos 1000 años, el país se convertiría en el hogar europeo más grande para la comunidad judía. Observamos los primeros encuentros entre los siglos X y XV. Esta galería está dedicada a los primeros colonos judíos. Estamos en la galería que se llama Los Primeros Encuentros, que habla del periodo desde el siglo X hasta principios del siglo XVI. Y en aquella época los judíos ya tenían sus barrios en las ciudades polacas. Y aquí vemos dos ciudades polacas, Cracovia y Kazimierz. Kazimierz hoy en día es un barrio de Cracovia, pero antes era una ciudad aparte, una ciudad muy importante para toda la comunidad judía.
Los visitantes se encuentran en Ibrahim Ibn Yaqub, un diplomático judío de Córdoba, uno de los objetos más interesantes de la primera oración escrita en yiddish. Es el libro de las oraciones del año 1272. Más adelante vemos cómo se organizó la comunidad judía y qué papel jugaron en la economía del país. Un modelo interactivo de Cracovia y el barrio judío Kazimierz que muestra su rica cultura. La tolerancia religiosa en Polonia convirtió al país en un paraíso judío. Fue la Edad de Oro, que terminó con el levantamiento de Khmelnytski y es conmemorado con un fuego simbólico. Vemos la ciudad judía hasta el periodo de las particiones. Lo más importante de esta galería es la sinagoga de madera reconstruida usando las técnicas tradicionales de los siglos XVII y XVIII, con su admirable paleta de colores y encastradas sin utilizar un solo clavo. Los encuentros con la modernidad están representados por empresarios judíos como Israel Posansky, sintetizando la revolución industrial en tierras polacas y la aparición de nuevos movimientos sociales, religiosos y políticos. Aquí surge el antisemitismo al que los judíos polacos debieron enfrentarse. La calle judía, entre 1914 y 1939, está dedicada a los acontecimientos políticos más importantes del periodo de entreguerra. Se destaca el cine, el teatro y la literatura judía. Aquí vemos a Emanuel Ringelblum y el grupo clandestino de voluntarios que recopiló documentos y testimonios sobre la vida en el gueto durante la ocupación nazi. La siguiente galería muestra la tragedia del Holocausto durante la ocupación alemana en Polonia, donde resultaron muertos 3 millones de judíos polacos. El periodo de la posguerra nos muestra cómo los sobrevivientes emigraron debido a la hostilidad que las autoridades comunistas promovían entre la población polaca en 1968. Una fecha importante es el año 1989, que marca el final de la dominación soviética. Al salir, nos enfrentamos al monumento a los héroes del gueto de Varsovia, que honra a los que perecieron. Nicht mehr du
Viajes acompañados a Italia. 2 viajes inolvidables por Italia con hoteles de 4 estrellas y varias comidas incluidas. De la Puglia a Roma, con salida el 16 de septiembre por 19 días. Extensión opcional a la Toscana y a la Emilia-Romagna. Conocer el sur de Italia con salida el 21 de septiembre por 19 días. Extensión opcional a Malta. Europa es Vexiu con Sintec Tour. Los mejores viajes acompañados. Consulte a su agente de viajes o en Sintec Tour al 011 55 54 70 18. Grupo Vexiu@sintectour.com.ar. www.vexiu-mediosintectour.com.ar. Concertar entrevista previamente. Look out, Mr. India, and no Lucy Brown. Yes, that line falls on the right page. And now that Maggie's back in town. Look out, old Mackie.